Si alguna vez te has preguntado qué poner en el interior de un filtro y en qué orden ponerlo, este vídeo te interesa. ICA, calificada como pyme innovadora. Hola a todos, soy Sara González, graduada en Ciencias del Mar, con máster en Oceanografía y especializada en procesos biológicos, y hoy traigo un vídeo que me pide bastante gente o es una duda muy recurrente, que es a la hora de montar un filtro nuevo, que es muy importante en el acuario, ¿qué poner dentro de este filtro? Y más importante aún, ¿en qué orden se deben poner los distintos materiales filtrantes? Pues hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Pues para empezar a hablar de esto, primero debemos saber que en un filtro principalmente deben haber tres tipos de filtración para que sea ideal. La primera, una filtración mecánica que nos va a retirar todas las partículas en suspensión, las partículas sólidas en el agua. La segunda, una filtración biológica, que es la que realizan las bacterias beneficiosas, que nos van a quitar todos los compuestos nitrogenados tóxicos y los van a convertir en compuestos no tóxicos. Y una tercera filtración adicional, que es la química, que nos va a retirar compuestos disueltos en el agua químicos que nos convenga eliminar por cualquier razón. Esto no se lo voy a explicar en profundidad porque ya tenemos vídeos explicando cada una de ellas, que se los dejaré por aquí y que les recomiendo que vayan a verlo para que se pongan en contexto. Pues bien, para todas estas filtraciones hay distintos materiales que las llevan a cabo. ¿Qué poner en el filtro y en qué orden ponerlo? A veces nos suscita muchas dudas y es algo súper importante que nos va a determinar que nuestro filtro haga una filtración, una depuración eficiente y que nuestro acuario esté sano o no lo esté. Así que vamos a ver en qué orden podemos ponerlas. Pues ya, entremos en materia. Pregunta del millón. ¿En qué orden debemos poner los materiales filtrantes en nuestros filtros? Pues, como todo en esta vida, la respuesta es depende. Depende de qué material filtrante vayamos a utilizar y depende de qué tipo de filtro vayamos a utilizar. Pero siempre hay una regla de oro que debemos cumplir a rajatabla en la medida de lo posible. Y es que el primer paso del agua sucia desde el acuario hacia el interior del filtro siempre sea con materiales filtrantes mecánicos, que lo primero que toque el agua sucia sea la filtración mecánica. Ya después, filtración biológica o filtración química, lo que queramos poner, puede variar un poquito en orden y lo explicaré posteriormente, pero lo primero, regla de oro, siempre filtración mecánica. ¿Por qué debemos cumplir esta regla a rajatabla, que la filtración mecánica sea la primera? Pues porque debemos evitar a toda costa que el resto de suciedad particulada entre a nuestros filtros y nos pueda dañar el resto de materiales filtrantes, el resto de filtración. Si nos entra materia particulada a los distintos filtros que tengamos, vamos a tener acumulación de detritos, desechos, reducción de oxígeno por toda la descomposición de esos desechos por parte de bacterias no beneficiosas. Pueden generarse hongos, reduce el flujo del agua del filtro y con ello la capacidad filtrante y también reduce el oxígeno disuelto del agua y esto puede poner en peligro a las bacterias beneficiosas que nos van a depurar. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer a toda costa es evitar que esa suciedad particulada entre. Lo ideal para esta primera etapa de filtración, que coloquemos al menos, si es posible, dos tipos de filtros mecánicos, por ejemplo, esponjas. Si no es posible colocar dos, pues mínimo una filtración mecánica siempre. Al principio deberíamos poner una esponja de poro grueso que permita bien el flujo del agua al interior del resto del filtro, pero que retenga esas partículas grandes, restos de hojas, heces de peces, gránulos de comida que no se hayan comido o escamas incluso, y seguidamente sobre esta esponja poner una esponja de poro quizás más fino para que termine de retener las partículas más pequeñitas y producir esta limpieza lo más eficientemente posible, que el resto de agua que entra, el resto de materiales filtrantes esté lo más libre posible de partículas. Normalmente la gente suele recomendar, y es algo que ocurre también mucho en los filtros externos como estos tipos, que la filtración mecánica se coloque en dos zonas, en la primera zona al principio de todo y al final, sobre todo para que la suciedad particulada no entre al rotor del filtro que normalmente suele estar en la zona superior. ¿Qué pasa con esto? Que se suele recomendar que la última etapa filtrante mecánica sea de perlón, que es un material mucho más tupido que las esponjas de Foamex, por ejemplo, y retienen partículas mucho más pequeñitas. ¿Qué pasa con el perlón? Debemos saber que reduce muchísimo el flujo de agua. Si no lo limpiamos bien, si no estamos constantemente limpiándolo, esto va a reducir incluso más el flujo de agua y podemos perder eficiencia de filtrado.
Yo recomiendo que si hemos puesto la filtración mecánica al principio, al menos con 2 esponjas, una de poro grueso y otra de poro más fino, incluso poniendo perlón, esto ya nos va a permitir completamente retirar la mayor parte de las partículas y evitar que entre al resto de materiales, que es nuestro objetivo, y seguidamente que evitar que entre al rotor. Y así ya nos aseguramos de las dos cosas, matamos 2 pájaros de un tiro. Si lo ponemos al final de la etapa, puede que al principio de esa etapa sea insuficiente esa filtración de partículas y nos entren algunas partículas al interior del filtro, que recuerden que es lo que debemos evitar, lo que no queremos que ocurra. Entendido esto, que el primer paso en una filtración debe ser la filtración mecánica, vamos a ver seguidamente qué tipo de filtraciones debemos poner y en qué orden. Nos quedaría la filtración biológica y la química. La biológica ya he explicado en otros vídeos que es esencial, es imprescindible, siempre debemos tenerla en un buen filtro si queremos tener un acuario sano, y la filtración mecánica, que tenemos materiales por aquí para ella, es opcional, como ya he dicho, podemos ponerla o no podemos ponerla de manera puntual dependiendo de lo que necesitemos eliminar del agua. ¿En qué orden lo ponemos? Pues aquí vienen las peleas, hay muchísima gente que lo hace de distintas formas. ¿Hay una forma correcta y otra forma incorrecta? No, realmente podemos adaptar este orden a lo que necesitemos. Yo voy a dar unos cuantos ejemplos y a explicar el por qué consideramos que eso sería lo mejor para hacer. Hola, si todavía no sabes en qué orden poner los materiales del filtro, quédate hasta el final del vídeo que te lo explicamos todo y te damos el porqué de ciertas cosas. Si te está gustando el vídeo nos puedes regalar un like desde ya y te puedes suscribir a Canal y Casa si aún no estás suscrito, y recuerda darle a la campanita para que te avisemos cada vez que subamos vídeo, que subimos contenido nuevo cada semana. Para este ejemplo vamos a suponer que tenemos los 2 tipos de filtración colocadas en el filtro, la biológica imprescindible y la química, que es opcional, pero la vamos a poner. Pues en el caso de la filtración química, si tenemos resinas para eliminar determinados nutrientes del agua como resinas antifosfatos, resinas antinitratos, antiamoníacos, antimateria orgánica incluso, estas se pueden poner al final de la etapa de filtrado, el último material que podamos poner. ¿Por qué? Porque toda el agua la habrá depurado ya las bacterias beneficiosas, nitrificantes, y el resto de componentes que ellas no hayan aprovechado nos los va a retirar la filtración química, así que tenemos una depuración extra del agua en esa última etapa. Sin embargo, si la filtración química que estamos utilizando es el muy utilizado carbón activado porque queremos retirar un tóxico, un contaminante del agua que nos haya entrado por determinado motivo, en este caso esto sí convendría colocarlo antes de la filtración biológica, justo después de la filtración mecánica, y explico el por qué. El objetivo de la filtración es depurar el agua. Si el corazón de un acuario es nuestro filtro, el corazón del propio filtro son las bacterias beneficiosas nitrificantes, y debemos proporcionarles el mejor ambiente para estas. Debemos evitar a toda costa que éstas estén en mal estado, debemos protegerlas. Si queremos retirar un químico del agua, es conveniente que metamos ese material que nos va a retirar el químico del agua justo antes de que esa agua contaminada pase a través de todas las bacterias. Por lo tanto, el segundo método de contención, el segundo escudo contra esa contaminación debe ser esta filtración química, el carbón activado, que deberá ir antes de esas bacterias nitrificantes para que ellas estén en un ambiente sano y no les llegue tanto tóxico que podría perjudicarlas. Por lo tanto, como están viendo, aquí no hay nada absoluto, no hay ninguna verdad absoluta. Todo dependerá del tipo de acuario que estemos tratando y de las condiciones donde nos encontremos. Si la primera regla de oro era que la primera etapa de filtración fuera la mecánica, ahora sabiendo esto vemos que la segunda regla de oro es: tenemos que proporcionarle el ambiente más salubre y más sano posible a nuestras bacterias nitrificantes, protegerlas a toda costa. Y esto, dependiendo de los casos en los que nos encontremos, determinará que se coloquen en mitad de la filtración o al final de la filtración, pero siempre, siempre, siempre después de la filtración mecánica, que es la que va a ser la barrera contra toda esa suciedad que puede perjudicarlas más. Ahora bien, ya para terminar, ya sabemos el orden de las cargas filtrantes, pero cómo las colocamos en cada tipo de filtro obviamente dependerá de cómo funcione cada tipo de filtro, de cómo sea el orden del flujo de agua. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar de un filtro externo, un canister, lo usual, lo más normal es que la mayoría de ellos empiecen a llenarse desde abajo con agua sucia y comience a filtrar el agua de abajo hacia arriba. Pues entonces, siguiendo el orden establecido, deberemos poner en las canastillas de abajo filtración mecánica, como nuestras esponjas, en medio la filtración biológica que queramos, que la podemos poner en forma de biobolas, canutillos o lo que queramos, y si queremos retirar nutrientes del agua, pues poner filtración química como resinas a la punta de arriba, que nos va a terminar de depurar.
¿Que queremos poner carbón activado y no resinas? Pues como ya he dicho, filtración mecánica, esponjas primero, en medio ese carbón activado que nos va a depurar el agua antes de que pase a la filtración biológica, que podemos llenarlo con lo que queramos. Y en el resto de filtros pasaría un poquito lo mismo, filtros internos, que son los más usuales, los que más se ven sobre todo en acuarios de gente que está empezando. La parte de abajo, que es por donde entra el agua, filtración mecánica, esponja, parte intermedia, filtración biológica y parte de arriba, resinas eliminadoras de nutrientes. Si queremos carbón activado, pues parte de abajo, filtración mecánica, esponja, mitad del filtro, carbón activado para que nos quite esos tóxicos y a la punta de arriba el material biológico que albergue todas las bacterias beneficiosas que nos van a terminar de depurar el agua. Es sencillo, simplemente debemos conocer cómo funciona cada uno de nuestros filtros. Y ahora sí, ya habiendo explicado todo esto, pues llegamos al final del vídeo. Espero que ya no queden dudas en cómo poner el orden en los distintos tipos de materiales del filtro y espero que hayan quedado claras al menos las dos reglas de oro. La primera, una filtración mecánica al principio es esencial, y la segunda, que nuestro objetivo es mantener lo más sana posible la colonia bacteriana que hay en el interior del filtro. A partir de esas dos reglas de oro ya podemos hacer las modificaciones que queramos en nuestros filtros dependiendo de nuestras necesidades. Aplicando un poquito la lógica, pues podríamos poner algo al final que nos convenga más o nos convenga menos y ya sabremos que tenemos una filtración eficiente. Por todo lo demás, yo me quedo por hoy aquí. Les prometo un próximo vídeo donde ya nos pondremos a montar y a modificar las cargas en distintos tipos de filtros y hablar para qué tipo de acuarios serían ideales, y así nos ponemos un poquito más manos a la obra, lo vemos en la práctica y va a quedar completamente claro. Por todo lo demás, lo de siempre, nos pueden regalar un like si les ha gustado este vídeo y les ha resultado de utilidad. Se pueden suscribir a Canal y Casa si aún no están suscritos y darles a la campanita para que les avisemos de próximo contenido, que semanalmente subimos vídeos. Y les recuerdo también, en la descripción del vídeo, debajo del título justo, les voy a dejar los enlaces a cada uno de los vídeos de los distintos materiales filtrantes para que se pongan en contexto. Y como siempre les digo, si tienen cualquier otra duda, a los comentarios, que a nosotros nos encanta leer y ayudar siempre. Así que nada, yo dejo aquí el vídeo por hoy y les digo como siempre, hasta la próxima.